Tecnología, tercer grado. Continuemos midiendo. Bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. ¿Están listos y listas para despertar su curiosidad? ¡Comencemos! Muy bien. ¿Reconoces estos instrumentos? De seguro los has visto en el centro comercial, en tu centro escolar, en los hospitales. ¿Para qué sirven? Su nombre es el termómetro y con ellos medimos la temperatura. Este es un termómetro infrarrojo. Este es un termómetro clínico. Ambos tienen diferentes procedimientos para tomar la medida. Vamos a ver quién será más confiable, si el infrarrojo o el termómetro clínico. Veamos sus características. Fíjate, ¿cómo medimos la temperatura? Pues hay que presionar un botón de encendido y en pantalla aparece la temperatura. Aquí me da una temperatura de 32 grados Celsius. Bien, en este no. En este tengo que tomar el termómetro, introducirlo en la boca y ahí tomar mi temperatura. Si observas, en este tomé la temperatura a distancia. No hay contacto físico. En este sí hay contacto físico con el cuerpo. ¿Qué otra característica podemos ver acá? Pues si leíste, es una pantalla y te dan los números. Acá hay una escala en el termómetro clínico. Hay una escala, las rayitas más pequeñitas son décimas de grado. Cada rayita es una décima y se va leyendo o se va sumando de un número a la siguiente. Acá vamos a tener un dato un poco menos preciso que este. ¿Qué más podemos hablar de ellos? Este termómetro podemos cambiarle la unidad. Inicialmente te dije que eran grados Celsius. Podemos pasarlo a grados Fahrenheit, que es otra unidad de temperatura. En el termómetro clínico no podemos cambiar la temperatura, a menos que esté reflejada en la escala. Este termómetro solo mide grados Celsius, no Fahrenheit. ¿Qué más podemos decir de ellos? El tiempo. El tiempo para medir la temperatura con el infrarrojo es instantáneo. Solo presionas y en el instante aparece el dato en la pantalla. En el termómetro clínico no. Hay que esperar unos minutos a que se estabilice la medida y tomar la lectura. ¿Cómo se lee este termómetro clínico? Este es uno de mercurio. Lo ves por el color. Hay una rayita que no lo vamos a ver en pantalla, pero si tú tienes uno en casa, puedes verla. Hay una línea que va subiendo de nivel y esa línea es de mercurio. Hasta donde se detenga el nivel, ahí lees la escala y obtienes la medida. El termómetro infrarrojo es definitivamente más preciso porque es más exacto que este termómetro clínico. Fíjate que, en la actualidad, se recomienda la sustitución de los termómetros de mercurio por los digitales o infrarrojos, ya que el mercurio es un elemento metálico peligroso por su alta toxicidad. Llega el momento de explorar la creatividad. Vamos a realizar otra experiencia. Esta vez se trata de distancias, una distancia muy pequeña. Fíjate, vamos a medir el grosor de esta hoja con alguno de estos instrumentos. ¿Cuál podrá ser? Si probamos con una regla, notarás de que la línea de la escala se asemeja bastante al grosor de la página. Entonces significa que la medida de este grosor es mucho más pequeña que 1 milímetro, que es la menor división de esta regla. Entonces te voy a presentar otro instrumento más preciso, es el vernier. Aquí tengo uno que es muy parecido a este.
¿Qué podemos hacer con este vernier? Observa, hay una escala que se mueve, está acá. Esto se llama corredera. Esta escala se llama nonio, es una escala secundaria. Esta es la escala principal. Estos se llaman mordazas. Y esta se llama sonda para profundidad. Ahora vamos a medir un diámetro exterior de este objeto. Acercamos con la corredera, vamos moviendo y aquí hemos llegado. El dato que obtengamos acá es el diámetro exterior. Ahora veamos este diámetro interior. Vamos a utilizar las mordazas para interiores. Nos colocamos, vamos cerrando y ahí está. Obtenemos el dato acá. Ya te enseñaré cómo medir. Ahora la profundidad. Vamos moviéndolo hasta que la sonda de profundidad case con el objeto. Así medimos profundidad. Bien, aquí vamos a medir con este instrumento el espesor de esta hoja. Como lo haremos, yo decidí doblar la hoja en dos y tomar la medida de esta forma. Acá. Entonces, este espacio es el que te voy a enseñar acá cómo leer la medida a través de esta escala. Acá puedes observar la escala inferior, es una escala auxiliar, se llama nonio, y hay una escala aquí arriba. La mínima división es 1 milímetro. Si observas, esta línea está entre la primera y la segunda de arriba. Por lo tanto, la medida es de 0 y algo de milímetros. No, ni siquiera llega a 1 milímetro. Imagínense qué pequeño está el espesor. ¿Cómo vamos a leer la escala de abajo? A continuación, 0.05 milímetros, 0.10 milímetros, 0.15 milímetros, 0.20 milímetros, 0.25 milímetros, 0.30 milímetros, 0.35 milímetros, 0.40 milímetros, 0.45 milímetros, 0.50 milímetros. Observa que esta línea coincide con la de arriba, entonces ahí nos quedamos. Esa es la lectura. Es así como se mide la distancia o la longitud con el vernier o pie de rey. Excelente. Ahora ya sabes, el diámetro se mide de esta forma, el diámetro interior, profundidad. El grosor, ¿cómo lo medimos? Con las mordazas para exteriores. Hago énfasis, la medida que hemos obtenido es de 2 grosores de página. ¿Cómo obtenemos el de 1? 0.50 milímetros, lo divides entre 2, es 0.25 milímetros y ese es el espesor de esta hoja. Bien, así hemos aprendido a medir y a leer adecuadamente un pie de rey. Ahora nos toca medir otro tipo de cantidad, la masa. Con las básculas medimos masa. Aquí tengo 2 tipos de báscula. Mira, esta es una báscula análoga. ¿Por qué le decimos así? Hay una escala, una graduación y unos números, análoga. Esta es una báscula digital. Aquí hay una pantalla donde aparecen unos números. No los podemos ver, pero seguro que tú te encontrarás alguno o alguna. ¿Qué hemos hecho acá? He colocado 3 cucharadas rasas, o sea, planas, en esta balanza análoga y 3 cucharadas de azúcar en esta balanza digital. Enciendo la digital, me está dando en gramos y acá esta balanza análoga también está en gramos y leo a ambas. Aquí puedes observar en esta escala unas líneas. Entre una línea y otra hay 20 gramos. Eso es lo mínimo que podrías medir. Acá esta digital, lo mínimo que podría medir es 1 gramo. Eso lo dice aquí en la pantalla. Me dice la mínima división es 1 gramo. Acá la mínima división es 20 gramos. Imagina la gran diferencia. Yo ya hice las medidas en ambos de las 3 cucharadas de azúcar rasas
y me da aquí 8 gramos. Y aquí, ¿adivinas cuánto da? Lo puedes ver en pantalla. Da 20 gramos, más o menos, 20 gramos. Imagina la gran diferencia. ¿Cuál báscula es más confiable? Pues esta, la digital. Esta te está dando 8 gramos y no es porque sea menor, sino la tecnología es más avanzada. Esta ya con el tiempo los resortes se van venciendo y la medida va fallando. Esta balanza digital es más exacta porque se acerca más al valor verdadero. La balanza análoga es menos exacta y de hecho aquí lo puedes ver. 8 gramos, 20 gramos. ¿Cuál es más confiable? Esta, la digital. Diferencia entre báscula y balanza. La principal diferencia recae en el funcionamiento y el resultado obtenido. Las básculas miden en función de la fuerza ejercida por el objeto sujeto a la fuerza de gravedad, mientras que las balanzas miden la masa de un objeto comparándola con una masa conocida. En términos generales, es llamada balanza al instrumento que puede medir hasta 30 kilogramos. Para capacidades mayores, se considera una báscula. Como has podido observar, existen muchas herramientas que nos ayudan a medir. Cada una de ellas tiene una historia. ¿Qué te parece si conocemos más sobre ellas? La medición es un proceso muy importante para cualquier industria y es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Procesos como la investigación, la creación o la fabricación requieren de mediciones fiables y exactas. Debido a ello, y a lo largo de la historia, se han ido desarrollando diversos instrumentos de medición para facilitar esta tarea. Con el paso del tiempo, y gracias a los avances tecnológicos, te resultará posible encontrar en la actualidad instrumentos de precisión milimétrica, capaces de realizar mediciones exactas y fiables. Este día hemos aprendido que existe una diversidad de instrumentos que pueden medir una misma unidad de medida. Además, existen una diversidad de medidas que se pueden medir con diferentes instrumentos. Todo está en que tú reconozcas la unidad que trae el instrumento y así podrás saber qué tipo de medida realizar. Hemos aprendido que hay instrumentos análogos y digitales. Los análogos tienen una escala que hay que saber interpretar. En cambio, los digitales, básicamente tienes que leer la pantalla. Ahí te va a aparecer un número y la unidad. Eso es todo. Dos conceptos muy interesantes que hemos visto en esta clase es la exactitud y qué se refiere la exactitud. Un instrumento es más exacto cuando su medida se acerca o coincide más con el valor verdadero. ¿Y qué me dices con la sensibilidad? Esta palabra no la usamos en este día, pero te la voy a explicar. La sensibilidad se refiere a la mínima variación que puede registrar y medir un instrumento. ¿Recuerdas la balanza análoga con que medimos 3 cucharadas a ras de azúcar? ¿Cuál era la mínima división? 20 gramos. Puedes comenzar a echar una cucharada, pero no vas a detectar, ni siquiera vas a poder leer 1 gramo o 2 gramos, sino hasta que llegue a los 20 gramos. Fíjate bien en ese valor. Ahora recuerdas cuánto era la mínima división de la balanza digital. Era 1 gramo. Con una cucharada es muy probable que llegues a 1 gramo. ¿Quién tiene menor variación? Pues la digital. En cambio, la análoga tienes que echar más hasta llegar a los 20 gramos, porque esa es la mínima división. Bien, es así como tú has aprendido este día los diferentes tipos de instrumentos, un concepto de exactitud, un concepto de sensibilidad. Esto es todo, pues gracias por acompañarnos y te invito a que continúes sintonizando el programa Aprendamos en Casa. Y además que visites la página del Ministerio de Educación para consultar más materiales y saber más sobre estos interesantes temas. Hasta la próxima.